hay otra recolección de firmas, la que impulsa el movimiento Uruguay Soberano. En síntesis, son 3 puntos: regular los contratos de inversión hechos por el Estado, haciendo obligatoria la aprobación legislativa en los casos en que el contrato implique sometimiento del país a jurisdicción extranjera, se brinde inmunidad jurídica a la empresa privada, o cuando se ponga a cargo del Estado obligaciones que se extiendan más allá del periodo de gobierno en curso. 2. Disminuir de 25 a 10% del padrón electoral la cantidad de firmas necesarias para promover un referéndum contra una ley. Y 3. Declarar nulo el contrato entre la República Oriental del Uruguay y UPM, sus acuerdos complementarios y, dice, otros contratos irregulares firmados por el Poder Ejecutivo desde el año 2017. También es una papeleta que la estamos estudiando, tiene puntos que son compartibles y puntos que son polémicos, por lo menos polémicos para con las posiciones que ha tenido el Frente Amplio. Seguramente lo vamos a laudar. No nos parece que mal que movimientos sociales, ambientalistas o grupos de vecinos tengan iniciativas de este tipo. Queremos ver si este tipo de temas tienen que tener rango constitucional. El más discutible es el del referéndum. La exigencia de Uruguay para ir a un referéndum es una exigencia alta. El 25% de las firmas significa en el Uruguay llegar a 3 de cada 10 uruguayos mayores que viven en el Uruguay. ¿Usted dice que ese es el punto más compartible? Bueno, hay que estudiarlo. Porque después si es a 10, si es a 15... Pero los otros dos, le preguntaba por esta reforma constitucional que se intenta, porque los otros dos van de frente, van a chocar directamente con iniciativas y con acuerdos incluso que se firmaron durante los gobiernos del Frente Amplio, sí, ¿no? Que si nosotros hubiéramos hecho el 100% de las cosas bien, la gente en el 2019 nos hubiera votado para continuar en el gobierno, porque en general los números que el Frente Amplio tenía eran números muy positivos. Si uno piensa, comparando 2004 a 2019, la pobreza había bajado del 48%, la pobreza infantil del 58% al 17%, los salarios habían aumentado en promedio 58%, las maestras habían duplicado el salario, los trabajadores universitarios 80% aumento real, las trabajadoras domésticas más que duplicaron el salario, igual que los trabajadores policiales. En el Uruguay se hizo un cambio a la matriz energética, un cambio a la matriz tributaria, un cambio del modelo de salud, construyendo el Sistema Nacional Integrado de Salud, y la pregunta entonces es ¿por qué perdimos? Y bueno, perdimos en primer lugar porque nos alejamos de la gente, es decir, gobernamos para la gente pero sin la gente, y porque tomamos decisiones que una parte importante de nuestro pueblo, y sobre todo una parte importante de quienes se consideran progresistas, no entendieron decisiones, no las explicamos bien. Concretamente, uno claramente es el acuerdo al contrato con UPM. Claro. ¿Usted dice que eso fue un error del último gobierno del Frente Amplio? Como mínimo un error de comunicación. La mayoría de las personas no conocen el alcance del acuerdo, entonces terminamos opinando sobre un acuerdo que puede haber servido para la construcción de puestos de trabajo en Durazno, en Paso de los Toros, que el ferrocarril central sin duda va a ser de desarrollo, pero que no pudimos comunicarle a la sociedad de qué se trataba el acuerdo. Bueno, esto nos lo dice la gente, no es un problema de que yo lo crea. Esa es otra de las constataciones de estas giras que ustedes hacen por el interior. Sí, vamos a publicar la semana que viene y vamos a presentarlo públicamente. Las conclusiones son muy interesantes. Pero hay una paradoja ahí, ¿no? Porque el Frente Amplio esgrime como uno de sus logros la inversión misma de UPM, lo que pero la implica inversión para el país. puede ser positiva si uno luego remite cuáles son las virtudes que tiene para el país. Si las conclusiones las tiene que sacar la gente sola, no siempre lo hace de la manera que uno quisiera, o por el contrario, lo hace de una manera distinta a la que uno quisiera. Y no siempre la gente está equivocada. Por ejemplo, una crítica que nos han hecho, sobre todo en pueblos de menores a 5.000 habitantes o 10.000 habitantes, es que el Banco de República abría 5 días y pasó a abrir 2. Y esto en general uno puede verlo como bien, porque el movimiento bancario, ahora las nuevas formas automáticas de generar transferencias, de hacer la mayoría de las transacciones vía electrónica, resuelven esos problemas. Pero en esos pueblos la mayoría de las personas que viven son mayores y tenían dificultades para hacer la transición a la velocidad que el gobierno la hizo. Bueno, esto fue que no colocamos oídos suficientes. No es que la medida está mal tomada, me explico, para darle otro ejemplo. Sí, pero entonces, yendo ahora a la reforma constitucional que promueve el Movimiento Uruguay Soberano y que incluye este punto en particular, declarar nulo el contrato ROU-UPM. No, eso no lo consideramos negativo, pero igualmente hemos pedido un informe a los distintos asesores del Frente Amplio y va a llegar y lo vamos a tratar. Tenía más urgencia el de Seguridad Social,
y lo tratamos por lo delicado que es el tema, por la organización que lo convoca. No olvidemos que el PIT-CNT es la organización social más importante del Uruguay, en términos de afiliación y en términos de peso social. Sí. Uno puede discutir si está bien o tal o mal esta medida, pero hay una decisión del PIT-CNT y cambia cosas en el Uruguay. Entonces, digamos, ya lo vemos. Hoy estamos discutiendo seguridad social porque el PIT-CNT resolvió. Pero entonces, vuelvo a la pregunta. ¿De qué forma puede plantarse el Frente Amplio con respecto a esta iniciativa? Y bueno, en la medida que haya asesoría, vamos a votar acompañar o no. En este caso me parece que vamos a votar no acompañar, pero también es una opinión sería a priori. No a la de Cabildo Abierto, no a la de Uruguay Soberano. Exacto. Pero a priori. No, acá lo que estoy haciendo es aventurando una opinión personal y colocando matices. Pero que en los dos temas habría cosas en las que podríamos trabajar, pero así como están hoy redactadas las papeletas es muy difícil acompañar. En el caso de Cabildo Abierto, porque nos parece claramente que es un tema para el Poder Legislativo. En el caso de Uruguay Soberano, porque hay partes de la papeleta que no compartimos, ¿no?